En esta tercera lección vamos a abordar el tema de los profetas poetas. La Biblia está llena de profetas y una de las primeras cosas que quiero que aprendamos es que los profetas no son adivinos. Cuando uno escucha la palabra profeta, piensa en alguien que es capaz de vaticinar el futuro. Y eso puede ser parte de lo que hace un profeta, que por si os interesa, profeta en hebreo es Naví, portador de la palabra de Dios. Sobre todo hablaban para el presente, hablaban de lo que ocurría en ese momento y solían ser gente muy mordaz y denunciaban la injusticia perpetrada por los gobernantes. Por eso ellos tenían una función social fundamental, porque hemos dicho que, cuando hablábamos de las narrativas, que la Biblia es un libro no solamente humano, sino también divino, y ponía la perspectiva divina. Bueno, eso es lo que hacían los profetas. Cuando un rey creía que estaba siendo exitoso, pero se estaba olvidando de Dios, o estaba haciendo alguna injusticia para su pueblo, entonces los profetas, como si fueran los periodistas de la época, denunciaban la injusticia, tenían una función social fundamental y hacían de contrapeso del statu quo de reyes y sacerdotes. Se jugaban la vida muchas veces, por eso muchos profetas no eran muy queridos por el statu quo, porque no se callaban, hablaban en nombre de Dios y solían ponerse del lado de las víctimas, del lado de los necesitados, del lado en el que Dios siempre se ha puesto desde que en Éxodo hemos visto que Él fue a liberar a un pueblo que estaba siendo oprimido. Cuando hablamos del género profético o de los profetas, hay algunos que son muy recordados, por ejemplo, el profeta Isaías para nosotros. El profeta Isaías tiene un pasaje, que es el capítulo 53, donde se habla en este caso sí de cómo va a ser el Hijo de Dios, cómo va a ser Jesús, cómo va a ser el Mesías, el siervo sufriente, lo llamaba Isaías. Y es muy interesante que los profetas eran gente muy particular, porque, claro, Isaías es conocido por este pasaje tan bonito que nos habla acerca de Jesús, pero había otro capítulo, que creo recordar que es el capítulo 20, donde él hacía un performance y se quedaba totalmente desnudo. O sea, que eran gente que hacía también a veces teatralidades, dormían de un lado durante unos días y luego durante otro, utilizaban sogas, objetos, con tal de comunicar, no solamente verbalmente, sino visualmente, las verdades de Dios. Además, aquí he querido señalar a otro profeta que me llama mucho la atención, que es Jeremías, que escribió dos libros, está Jeremías, pero también Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones es curiosísimo porque los profetas eran inspirados por Dios, pero ellos elaboraban sus escritos. Muchos de ellos, digamos que profetizaban de manera poética, eran canciones. Cuando tú lees los profetas, te das cuenta de que eran versos, eran canciones, se cantaban las profecías y eran muy elaboradas, porque la inspiración no es sinónimo de improvisación, sino que ellos trabajaban el texto. Por ejemplo, las Lamentaciones de Jeremías eran un acróstico, es decir, que el primer verso empezaba por la A, pongamos, el siguiente por la B, por la C, por la D, y así sucesivamente. Y los primeros 4 capítulos tenían 66 líneas y eran acrósticos, y el último 44. O sea, imagínate lo elaborado que era esa profecía. No entraban en un éxtasis inspiracional nada más y simplemente, digamos que dejaban la mano tonta para escribir, sino que pensaban y elaboraban el texto. Esto hace que surjan algunas preguntas que no voy a contestar en este curso, que tiene que ver con qué es ser inspirado por Dios, pero lo quiero dejar ahí. No necesariamente es coartar nuestro intelecto, sino simplemente, pues bueno, transpirar la voluntad de Dios. Así que bueno, estos son algunos ejemplos, y cuando hablamos de los profetas, no solamente aparecen en los libros proféticos, y bueno, hay de dos tipos, están los profetas mayores y los profetas menores, y cuidado, esto nos puede inducir a error, parece que hay profetas mejores que otros, no, simplemente es una cuestión de tamaño. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, que escribió también Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y son los primeros libros que aparecen en la parte de los
profetas. Y luego ya los menores, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Abdías, Miqueas, Nahum, Abacús, Sofonías, Ageo, en fin, todos estos, hasta Malaquías, son los profetas menores porque sus libros son más reducidos. Como digo, ellos utilizaban el lenguaje poético y performance con imágenes evocadoras que hasta el día de hoy todavía son muy inspiradoras. Y quiero terminar conectándolo con el tema de las narrativas. Los profetas no solamente están en los libros proféticos, sus textos, sino que también aparecen como parte de la historia. Por ejemplo, el último juez, que fue Samuel, también era el profeta Samuel, que entró en acción, fue el que ungió al rey Saúl, el que ungió al rey David, y bueno, hay dos libros, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, que llevan su nombre y cuentan toda esta historia de la transición del último juez a la institución de los reyes. Y el otro profeta que aparece en las narrativas es el profeta Elías, un profeta muy conocido que luego, digamos que su nombre volverá a aparecer en el Nuevo Testamento porque la gente estaba esperando que volviese Elías, Luego Jesús dijo que fue Juan Bautista. Y termino con esta idea. Hablando de los profetas y hablando de Jesús, es importante que tengamos esto muy en cuenta y el lenguaje que usaban, porque fue el lenguaje que usó Jesús. Jesús se presentó como un nabí, como un profeta. Y él usó no el lenguaje de los sacerdotes, no el lenguaje de los reyes, no el lenguaje de los escribas, usó el lenguaje profético, también un lenguaje muy artístico, muy poético, y se puso del lado de los más necesitados. Así que, bueno, de esto nos habla la tradición profética que apuntó también al último profeta, Jesús de Nazaret.